Bueno, entonces estábamos planteando el cálculo de L'Hopital, y entonces lo que teníamos acá es que para una fracción uno decía, bueno, si quiero calcular el límite de una fracción, calculo el límite del numerador, calculo el límite del denominador, y si el denominador tiene límite no cero, el cálculo del límite es sencillo. ¿Ok? La dificultad empieza cuando el denominador tiene límite cero. Bueno, en el caso que el numerador no tenga límite cero, llegamos a una expresión de este tipo, y ya la abordamos con detalle en su momento. Cuando hablamos de límites, ya abordamos esta situación, y dimos una interpretación para esta situación. ¿Ok? Usábamos este símbolo en el sentido de que la fracción se aumenta, crece demasiado. Hay un comportamiento que decimos infinito, usamos este símbolo, que representa un comportamiento, no un número, no es un número real. Pero el caso 0 sobre 0 es el caso indeterminado, y es el que aborda L'Hopital. ¿Por qué razón? A diferencia del caso anterior, donde asignamos un símbolo que indica un comportamiento, 0 sobre 0 es impreciso, como bien dice, indeterminado. Puede dar cualquier resultado. Vemos los dos ejemplos. Seno de x sobre x límite da 1, el otro límite da 4, y este otro límite da infinito. Entonces no puedes asignar nada a esta expresión. Bueno, ese tipo de situaciones son las que son abordadas por la regla del L'Hopital. Entonces lo que dice esencialmente la regla del L'Hopital es esto, lo vamos a volver a colocar acá. La idea es bastante simple. La demostración no es tan simple porque ocupa un resultado que se llama teorema valor medio generalizado, y dice que esencialmente, bajo ciertas condiciones, ¿cuáles son las condiciones o los requisitos que tienes que tener? Bueno, que tienes un 0 sobre 0 aquí. Lo que dice el L'Hopital dice que el cálculo de ese límite pasa por calcular el límite de la fracción formado por las derivadas. Eso es lo que dice. Límite cuando x tiende al valor a de la derivada de f partido por la derivada de g. Ese es el cálculo. Eso es lo que dice esencialmente el L'Hopital. ¿Cuáles son las hipótesis que uno considera? Bueno, que las funciones f y g pueden ser continuas y en A pueden valer 0, que el límite del numerador y el denominador sean 0, etcétera, etcétera. El cálculo del límite pasa por calcular este límite. Ahora, si este límite, el segundo límite existe, entonces ese es el valor del límite original. El límite original existe y vale lo que indica acá. Si la segunda expresión no tiene límite, entonces la primera tampoco, en el sentido más amplio. Y entonces uno dice, la primera expresión no tiene límite. Entonces, esencialmente el L'Hopital dice. ¿Ya? Entonces uno puede jugar un poco con la hipótesis. Lo que debe tener claro es que uno forma una fracción con derivadas, y no es la derivada de la fracción. Eso lo comenté en la clase pasada. Aplicar L'Hopital no es tomar la fracción y derivar la fracción, porque derivar la fracción a esta altura ya sabemos que es aplicar esta fórmula, que no tiene nada que ver con esta fórmula, que es la que vamos a colocar para aplicar L'Hopital. Así que hay que tener ese cuidado. Hago el comentario porque es un error común, aunque no lo crean, aplicar L'Hopital derivando la fracción, ¿ya? Esto es una cosa completamente distinta. Y entonces de esa manera uno aborda el caso. Este es el caso más importante, el caso 0 sobre 0, el que origina todo. 0 sobre 0. Y en ese caso está representado por el siguiente teorema que aparece ahí. Que vamos ahora sí que vamos a precisar un poco las hipótesis. Dice, en el primer caso en que f y g sean continuas en A y ambas valen 0, ¿cómo calculo el límite de la fracción? Calculando con las derivadas, esencialmente. Esta es la generalización, ahí está. Y eso tiene sentido cuando uno toma límite lateral, no el límite general, también el límite lateral. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo.
ahí planteamos un ejemplo, en el primer caso. Hay un teorema que es equivalente cuando la variable se va a infinito. Fíjate que cuando x tiende al infinito, también es 0 sobre 0. Se cambió ahora esta parte. Si vale infinito, se cumple lo mismo. Y uno puede probar, usando lo anterior, eso, puede decir, mira, eso es consecuencia, esto funciona, porque nosotros podemos hacer x igual a 1 sobre t. Y que x tiende a infinito. Si hacemos un cambio de variable, es equivalente a que t tiende a 0. Entonces este límite de acá es lo mismo que este límite. Límite cuando t tiende a 0, cambiamos el color acá, de es f de 1 sobre t, g de 1 sobre t. Bueno, y aquí aplica el L'Hopital. Se nos aplica el L'Hopital. Estamos en el caso de arriba, sería el límite de cuando t tiende a 0 de la derivada del numerador. Bueno, pero aquí usamos regla de la cadena por menos 1 por t cuadrado, límite del denominador también, regla de la cadena, 1 sobre t por menos 1 sobre t cuadrado, y aquí estos términos se cancelan. O sea, este límite es exactamente lo mismo que ese límite cuando t tiende a 0 de f' de 1 sobre t, g' de 1 sobre t, y si uno vuelve a la variable original, llegamos a esto. Por tanto, el resultado, este segundo teorema es consecuencia del primero y de este cambio de variable que estamos haciendo. En la práctica, uno no va a hacer el cambio de variable, sino que aplica directamente el teorema como si la variable fuera 0. Eso es lo que quiere decir el teorema, y se aplíquelo siempre. El teorema vale cuando x tiende a algún número o bien a infinito. La manera de resolver el problema del mismo. ¿Okay? Ese es el caso 0 sobre 0. Vamos a hacer los ejercicios a continuación. El caso infinito sobre infinito, formalmente infinito, es como, de alguna manera, es como 1 sobre 0. De alguna forma, ¿no? O sea, está relacionado este caso con el anterior también. Lo que dice es que si tienes una indeterminación de la forma infinito sobre infinito, también el límite se puede calcular L'Hopital. Hay que tener presente por qué estos casos son indeterminados. Ese es el detalle que debe quedar claro ahí. ¿Por qué se llama indeterminado? Porque uno puede tener cualquier valor, y aquí tiene un ejemplo simple. El ejemplo simple de un polinomio. Por ejemplo, 2x cuadrado más x más 1 partido por x cuadrado más 1. Este límite es 2. Y es de la forma infinito sobre infinito. En cambio, este límite cuando x se va a infinito, sabemos nosotros que si el grado del numerador es mayor que el denominador, x menos 3, este límite en este caso da más infinito. También estamos en la situación infinito sobre infinito. Por eso que es indeterminado. No es posible asignarle un valor único a esa expresión. Y si el grado del numerador fuera menor que el del denominador, el límite es 0, entonces tú puedes tener cualquier situación, cualquier posibilidad aquí. Entonces es no determinada. Entonces este teorema dice que cuando estás en ese caso puedes usar también L'Hopital. Y
Y uno dice, bueno, f de x sobre g de x es lo mismo que g de x sobre f de x, con f de x el recíproco y g de x el recíproco. Y este tiende a 0 y este tiende a 0 cuando x se va a infinito. O sea, lo que estamos diciendo, estamos diciendo que el caso infinito sobre infinito puede ser considerado como un caso 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces, en esa situación, eh, uno puede aplicar el teorema anterior a ese caso. Por eso que el caso infinito sobre infinito también aplica al orbital. Puede ser reducido al caso 0 sobre 0, que es el más importante. Así que la regla del orbital también vale en esta situación. Y con todas las posibles variantes. Las variantes son cómo te acercas al punto A, si te acercas solo por la izquierda, o si el A es infinito también funciona. Entonces, aquí la parte que hay que tener relevante es la indeterminación, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, etc. Entonces, uno plantea algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, en general, vamos a calcular este límite, que es el que ocupamos bastante, que voy a colocar logaritmo de x partido por x elevado a p. Este límite tenemos que conocerlo bien, p mayor que 0. Ese límite va a ser 0. Ese límite se calcula, y como indiqué en la clase pasada, hay que señalizar de alguna manera que vas a usar el límite por l'Hopital. Vamos a hacer una marca, un asterisco, algo que señale que la línea siguiente es el cálculo. Entonces voy a volver a colocar acá que vamos a hacer el cálculo del l'Hopital. Entonces vamos a colocar derivada sobre derivada, derivada sobre derivada. Entonces acá nos queda límite cuando x tiende a 0, x tiende a infinito del cálculo. Bueno, el numerador nos va a dar 1 sobre x, el denominador p factor de x elevado a p menos 1. Este límite, entonces, si uno hace el acomodo, nos queda límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, 1 sobre x elevado a p. Y este límite es 0. Por lo tanto, el límite de la función original es 0. Hemos demostrado un límite un poco más general que está planteado hoy, pero es que se ocupa bastante en el curso siguiente, este límite. Así que es importante tener presente que vale. Entonces, usamos la regla del l'Hopital en ese caso. Ahí tenemos la segunda situación. Tenemos las otras variantes. Ya, voy a colocar de inmediato todas las indeterminaciones. ¿Qué cosas son imprecisas? 0 por infinito. Vamos a colocar 0 elevado a 0. 1 elevado a infinito. Infinito elevado a 0, no, esta no es indeterminada. 0 elevado a infinito, infinito elevado a 0 es indeterminado. Esta, vamos a ver estas que no. Infinito elevado a 0, esas no son indeterminadas. Estas son indeterminadas. Todas estas formas que están acá son indeterminadas. Indeterminadas. Ah, estas también voy a colocar acá. Perfecto.
la que vamos a abordar. Infinito menos infinito. Infinito menos infinito. Ahí tenemos otra forma indeterminada. Estas son las que uno aplica usando la regla del L'Hopital. Ahí. Indeterminada. Ya vimos las primeras dos y las que vamos a abordar a continuación, todas las que vamos a abordar a continuación son consecuencias de la primera, o de la primera y segunda. La tercera forma, que es 0 sobre infinito, esta es importante porque las demás se pueden reducir a esa, o las dos que le siguen. ¿Ya? Entonces, tipo 0 por infinito, en realidad el 0, uno debe tener presente, es que el truco acá es que, o bien, el 0 puede ser interpretado de esta manera, o el infinito lo puedes expresar de esta manera. Todo esto que estoy escribiendo no tiene ningún valor desde el punto de vista matemático, solamente es una cosa que nos permite darnos cuenta que debería funcionar. Esto que está acá, entonces, se puede escribir así. Aquí estamos haciendo una cosa es equivalente a eso. O 0 por infinito debería ser equivalente a esto. ¿No? Esto debería funcionar. Uno dice, ¿funciona? Sí funciona. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Y la idea, todo esto se interpreta en el concepto, en el límite. ¿Cómo se debe interpretar esto? Calcular un límite de esta forma es equivalente a calcular un límite de esta forma, o bien de esta forma. Entonces el truco es, antes de calcular el límite, escribir adecuadamente para que nos quede la otra indeterminación. Entonces, un límite de la forma 0 por infinito es porque hay un producto de dos funciones, donde una tiene límite 0 y la otra tiene límite infinito. Eso resulta más o menos obvio. Entonces, hay que escribir adecuadamente uno de los dos factores. Y el truco acá es lo que se está indicando ahí. Uno dice, ¿cómo puedo escribir un producto de dos números? Hagámoslo así. El truco es uno solo. ¿Cómo tú escribes el producto de dos números? Para A y B, números reales, A por B distinto de 0, o sea, ni A ni B son 0. Esto lo puedo escribir así, ¿no? Se puede escribir o bien como A sobre 1 partido por 1 sobre B, o también se puede escribir como 1 partido por 1 sobre A por B. De cualquiera de las dos maneras. Entonces, escogiendo una vas a tener 0 sobre 0 o la otra infinito sobre infinito. Tanto van a haber dos maneras distintas de aplicar el L'Hopital. Una de las dos formas siempre va a ser más eficiente que la otra. A ver si podemos ilustrar eso de mejor manera acá. Entonces, ejemplo. Aunque este ejemplo no es muy bueno, ¿eh? Pero vamos a calcularlo aquí. A ver si podemos buscar un ejemplo un poco mejor. Dice, entonces exprese una en términos de una fracción. Ya, ejemplo, calcular este límite. Y lo tiene acá. Está desarrollado. Pero bueno, ejemplo. Calcular dice solución. Es igual a este límite. Vamos a hacerlo siguiendo la regla, aunque este ejemplo no es muy bueno para lo que nosotros queremos decir. ¿Ah? Aquí no se justifica lo que estamos comentando acá. Bueno, es el límite cuando hay que extiende ese número de. Primero determinemos que esto da 0, este aporta 0 y este aporta infinito. Entonces lo que podríamos hacer acá es conservar tangente. Y reescribir esto de esta manera. Y medio menos x. Ahí, menos 1.
Perdón. Entonces, ahí nos queda un límite de la forma, voy a colocar acá al lado, infinito sobre infinito. Nos queda así. Y ahora vamos a aplicar L'Hopital. Aunque insisto que este problema es bastante más simple, ¿no? Bueno, entonces aquí queda L'Hopital, digámoslo acá. L'Hopital queda límite cuando x tiende a 0. X tiende a pi medios menos d. La derivada de tangente secante cuadrado. Secante cuadrado de x. Sobre, estamos derivando acá, aquí queda menos 1, o sea, pi medios menos x elevado a ¿cuánto? A menos 2. Por la derivada aquí de el menos x que es menos 1, pero el menos 1 bajó, así que hay un signo menos que se cancela. Ya, entonces, este límite, ¿cómo lo vamos a calcular? Primero, aquí la recomendación es hacer toda el álgebra posible. No hay que calcular, voy a hacer esto, el límite es más simple de lo que aquí aparece, lo voy a hacer de manera más sencilla. Mira, este es 0, este es un límite de la forma infinito sobre infinito queda nuevamente, ¿eh? Aunque en realidad queda así. Pi medios menos x queda cuadrado sobre coseno cuadrado. No hemos hecho todavía ningún cálculo, solamente lo hemos escrito. Secante coseno cuadrado. ¿Y ese, qué forma tiene ese? 0 sobre 0. Entonces aquí nuevamente aplicamos el L'Hopital. Y nos queda límite cuando x tiende a pi medios, en este caso por valores menores que él. Y aquí nos queda 2 veces pi medio menos, menos 2. El límite va a dar 0. ¿Eh? Ya se dieron cuenta que el límite da 0. Y ese límite sobre 2 coseno de x por seno de x. ¿Ok? Estamos derivando acá. Bueno, este límite va a dar, cancelando ese 2 ahí, o dejando el 2 afuera, este límite es lo mismo que seno. Digamos con L'Hopital acá. L'Hopital, esto nos da límite de qué? Espérese. Este límite va a dar menos 2 acá. Nuevamente 0 sobre 0. Límite cuando x tiende a 0, a pi medios, de qué. En realidad, esto como lo estamos haciendo no es la forma recomendable. Aquí quedaría, todavía no hemos hecho L'Hopital porque quiero hacer este cálculo, pi medio menos x. El denominador es 0 y se puede escribir seno de 2x. ¿Ok? Este límite es 0 sobre 0. Cuando x es pi medio te queda 0 sobre 0. Y si aplicamos L'Hopital, aquí nos queda, nos va a quedar en el numerador 2 veces, voy a colocar acá, menos 2 del límite, cuando x tiende a 0, a pi medios, de menos 1, partido por 2 coseno de 2x. Ya, y entonces este límite nos va a dar finalmente, ahí, menos 2 sobre 2, sobre menos 2.
Y este límite va a dar menos 1. Dije que da 0, pero da menos 1. Coseno de pi es menos 1. Da menos 1 el límite. Bien, aquí hay varias cosas que es correcto el cálculo, pero hay varias cosas que es recomendable hacer. Son las siguientes, mira. Voy a colocar acá. Note. Lo primero es darse cuenta de lo siguiente. Límite cuando x tiende a pi medios de, aquí voy a colocar, dijimos que era tangente de x, ¿cierto? Sobre pi medios menos x, ese era el límite, ¿no? Pi medios tangente, bueno, es así. Estamos vendiendo la regla, pero en realidad aquí lo que hay que tener es un poco más de astucia para hacer el cálculo. Esto que voy a colocar acá sería lo recomendable. Tangente, ¿qué es lo que es tangente en el fondo? Tangente es seno sobre coseno. Este límite, antes de hacer cualquier cosa, se puede calcular así. La regla del L'Hopital se aplica en los términos donde aparece la indeterminación. Entonces, tangente seno sobre coseno. Entonces quedaría así. Por seno. Voy a colocar acá con color rojo. La expresión original es exactamente igual a esta. Miremos esta expresión. En esta expresión, la indeterminación, el cero lo causa coseno y el cero lo causa esta expresión. Cuando x tiende a pi medios, esto no es cero. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer, y es lo recomendable, y L'Hopital dice aplíquelo inteligentemente, es este límite es exactamente hay que calcular este límite. Pi medios menos x sobre coseno de x. ¿Qué pasó con el seno? Desapareció. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Aplicamos propiedad de límite. Voy a anotarlo acá con verde, y voy a anotar. Entonces la idea es deshacerte de todos los términos que no causan la indeterminación y aplicar derivadas a los que realmente causan problemas. Entonces, ¿cómo uno razona? Dice, si yo calculo el límite de esta expresión, si yo calculo el límite de esta expresión, como yo sé que este límite vale 1, si este límite existe, entonces el límite de este producto existe. O sea, el límite que quiero calcular existe. ¿Okay? Entonces, el problema uno va cambiando un problema por otro. Entonces uno dice, voy a calcular en realidad este límite. Límite cuando x tiende a pi medios. Menos de pi medios menos x sobre coseno de x. Y ahora sí vamos a aplicar L'Hopital. 0 sobre 0. Este sí que es 0 sobre 0. Es 0 sobre 0. Y aquí, bueno, da de inmediato el límite. Límite, dice L'Hopital. Menos 1 sobre seno de x. Cuando x tiende a pi medio. Y da menos 1. Y este da menos 1. Entonces comparemos esta manera de razonar con la otra forma. Bueno, en este caso esa expresión aparece ahí, pero esa misma idea se puede aplicar acá. Supóngase que no nos dimos cuenta y aplicamos ahí, llegamos acá, llegamos aquí. En esta expresión que está acá, este término no es cero en el límite, así que lo podemos quitar. Entonces el límite de esta expresión es lo mismo que calcular el límite de esta expresión. Me vuelve a aparecer la misma, que es esta, ¿no? Entonces,
hay que irse dándose cuenta de qué cosas son las que realmente causan el problema en las expresiones. Como todo se está multiplicando, tú puedes ir separando el límite producto de límites. De esa manera uno puede calcular, agilizar el cálculo de la regla. ¿Ya? En este caso, esta lección nos dio este cálculo. Probablemente la otra lección nos da bastante más simple. Bien, vamos a volver a esta idea cuando planteemos algunos problemas de 0 por infinito. Bueno, entonces tenemos cubierto aquí, si pudiéramos hacer un pequeño, este caso, ya esencialmente, y estos dos que son los originales, y el caso infinito menos infinito también sigue la misma lógica que antes. El objetivo del caso infinito menos infinito es forzar que esto sea una fracción. Fracción. Esencialmente, A menos B, que se escriba como 1 sobre B menos 1 sobre A, 1 sobre B menos 1 sobre A, partido por 1 partido por B por 1 partido por A. Eso es lo que está detrás. Expresar una diferencia como una fracción. ¿Ya? Esto funciona cuando es infinito y infinito. Porque si tengo infinito aquí tengo 0. 0. Infinito, infinito. Por lo tanto, esta parte en realidad es 0 y esta parte es 0. O sea, 0 sobre 0. Esto es un truco nomás. Lo que estamos diciendo es que L'Hopital se aplica esencialmente a 0 sobre 0 y cualquier otra expresión tiene que forzar a que quede así. Si tengo una diferencia, se expresa de esa manera. Eso es lo que está detrás. Generalmente, no va a ser necesario escribirlo así, sino que uno puede darse cuenta que uno puede transformar esa diferencia en una fracción. Eso es todo lo que está detrás. Transformar en una fracción. Entonces vamos a usar esa idea. Esto que sea una fracción. Aquí tenemos infinito. Aquí aparece infinito. Infinito menos infinito. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 0 más de qué. Insisto, esta parte en general uno no hace el cálculo de esa manera. G es 1 sobre G y F es 1 sobre F. Simplemente se da cuenta que puede expresar esa diferencia como una fracción. Y la manera natural es simplemente recordar que es cotangente. Es coseno de X sobre seno de X. Y entonces el paso siguiente es sumar la fracción. En este caso restar la fracción. Este límite es lo mismo que este límite. Límite cuando X tiende a 0 más de esta fracción. X coseno de X menos seno de X partido por X seno de X. Bueno, esto es de la forma 0 sobre 0. Entonces aquí se va a aplicar L'Hopital. Aquí dice, por L'Hopital, usando la regla del L'Hopital acá, uno quedaría, esto queda límite, vamos a calcular la derivada del numerador. La derivada del numerador quedaría así. Derivada del numerador quedaría coseno de X menos X seno de X
menos coseno de x. Y abajo nos queda seno de x más x coseno de x. Más x coseno de x. X más x coseno de x. Ya, y ahora entonces esto nos queda, antes de hacer cualquier cálculo, todas las simplificaciones posibles. Límite cuando x tiende a 0 de menos x seno de x, factor de seno de x más x coseno de x. Bueno, veamos acá. Numerador es 0, denominador es 0. Entonces, apliquemos nuevamente el hospital. Si factorizamos por coseno no funciona. Si factorizamos por seno tampoco. Entonces nos quedaría límite el numerador cuando x tiende a 0 de menos seno de x. Ese menos 1 podemos sacarlo fuera, ya lo estamos trabajando. Menos x coseno de x. Sobre coseno de x más x seno de x más x seno de x menos x coseno. Estamos calculando el límite. Estamos calculando. ¿Viste que aquí nos da x, nos da coseno de x? Ahí sí. Menos x seno de x. Ya, eso está bien porque llegamos a esta igualdad. Esto es igual a límite cuando x tiende a 0. Límite debería ser 0 de menos seno de x menos x coseno de x sobre 2 coseno de x menos x seno de x. Y ahora entonces fijarse que este límite da 0 en el numerador y el denominador da 2. Coseno de 0 es 1, así que esto da 0. El límite da 0. ¿Ok? En este caso. Entonces transformamos una expresión en la otra. Y me imagino que habrá un caso que se está considerando. Eso. Estas son las indeterminaciones. Infinito elevado a 0. Esa es la que estaba colocando acá. Infinito elevado a 0. Falta 1. Infinito elevado a 0. Esa es la última. Esas son todas las que aparecen. Bueno, estos tres casos de potencia elevado a potencia, la regla, esta es la regla. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el truco? A elevado a b es lo mismo que e elevado al logaritmo de a elevado a b. Por lo tanto, esto se puede escribir como e elevado a b por el logaritmo de a. Eso es lo que está detrás. Donde se supone que a es mayor que 0. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es expresar una potencia en términos de un producto. Este es el producto. Entonces, aquí colocar la indeterminación. Si uno tiene una indeterminación, de cualquiera de los tipos que ahí aparece, la indeterminación cabe ahí.
Entonces, por ejemplo, 0, 0 va a ser equivalente a 0 por infinito. Esa es la que va a quedar. Y 1 elevado a infinito va a quedar b infinito por 0, porque el logaritmo de 1 es 0. Todas esas se llevan a de la forma 0 por infinito. En cualquiera de los tres casos se lleva a esa que está. Cualquiera de las tres. Siguiendo la misma lógica, 0 elevado a infinito se llevaría a infinito por infinito. ¿Qué es infinito? Por eso que esta no es indeterminada. ¿Mm? Porque da algo que es esto. En nuestro caso da 0 por infinito. Por eso el caso 0 elevado a infinito no está. Porque 0 elevado a infinito te va a dar infinito. Que es algo concreto. Es una expresión que indica magnitud. Todas las otras expresiones no son precisas. Solamente esas tres potencias son las que se están considerando, esas tres combinaciones. Cualquier otra combinación va a dar algo concreto. En este caso, 0 elevado a infinito es infinito. ¿Sí? Siguiendo la misma lógica del b por el logaritmo de a. Porque infinito sería, este es b por el logaritmo de 0. Y el logaritmo de 0 se puede interpretar como infinito, en realidad menos infinito. Entonces por eso es que queda infinito, esencialmente. Entonces esa no es indeterminación, las otras sí. Bueno, el truco entonces, ¿qué hace uno con la exponencial? Bueno, el límite lo carga al exponente. Dice, f elevado a g es toda esta parte. ¿Y cómo calculo el límite? Calcula el límite del exponente. Ahí está la indeterminación. Usted calcula el límite y al valor del límite lo eleva el exponente, eleva la exponencial a ese número. Y ahí obtiene el límite de la función original. Eso es consecuencia, como bien lo indica, por la continuidad de la función exponencial. Entonces ahí tiene un ejemplo. Entonces uno dice, esto es igual. Antes de calcular el límite, uno dice, bueno, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de e elevado a 1 sobre x por el logaritmo del coseno de x. Entonces esto es igual a la exponencial al límite. Cuando contesten, cuando respondan una pregunta del L'Hopital usando, hay que colocar todos los detalles, 1 sobre x, del logaritmo del coseno de x. Hay que comprobar que en este caso uno tiene que señalizar, bueno, esta parte nos aporta infinito, 1 sobre x es infinito, y esto nos aporta 0, porque coseno de 0 es 1. O sea, nos queda de la forma 0 por infinito. Pero en este caso particular, note, este límite, en realidad la fracción está escrita, logaritmo del coseno de x, en realidad esto es igual al límite cuando x va para 0, coloquemos más acá. Es importante en este caso el lateral, porque el coseno para valores mayores que 0 es positivo, por eso tiene que ser por la derecha, de logaritmo del coseno sobre x. No se está haciendo nada distinto. Esto es de la forma 0 sobre 0. Estamos acá, es 0 sobre 0.
Ya, y ahora y ahora vamos a usar L'Hopital. Esto es igual a L'Hopital. El límite cuando x tiende a 0, por el valor a la derecha. El denominador nos da 1, y aquí nos queda coseno de x por la derivada, esta es la raya del denominador, por la derivada que es menos 0. Bueno, y este límite da 0, ¿no? Luego, así, el límite que estamos calculando, cuando x tiende a 0, de coseno de x elevado a 1 sobre x, es la exponencial elevado al valor del límite. Es 1, el límite. ¿Okay? Este es un ejemplo bastante directo del cálculo. Por supuesto, la complicación está en el límite. La complicación de un problema como este está en este límite. Aquí. En esta parte. En el límite del exponente. Que tiene que reescribirlo adecuadamente. Ahí se puede. Bueno, la regla del hospital nos sirve siempre. Aquí hay un ejemplo. En general, por ejemplo, la regla del hospital podría no ser muy operante. Uno puede hacer un ejemplo sencillo donde el cálculo de la regla del hospital puede ser, voy a colocar 1 acá. Si uno pone un exponente muy grande acá, por ejemplo, pone x cuadrado ahí, y aquí le pone 100, por ejemplo, y acá pone, no sé, seno de x. No lo sé, cuando x tiende a 1, seno de x menos 1. No es que te va a fallar, voy a colocar acá seno de x menos 1, por ejemplo. Yo tenía un ejemplo acá, una cosa así, logaritmo de logaritmo de 2 menos x, y digamos, al cuadrado, ahí, por ejemplo, quisiéramos calcular ese límite. Entonces, cuando x es 1, este es 0 sobre 0, ahí, ¿ok? Y entonces al usar L'Hopital uno tiene que derivar. El problema es que puede que calcular muchas veces una derivada muy grande. Este ejemplo no es muy bueno, coloquemos uno de los ejemplos que tenemos acá y lo potenciamos de manera distinta nomás. Pongamos 1i de la regla L'Hopital. Ahí el ejemplo dice que hay falla, pero en realidad podemos decir que puede ser muy trabajoso ocupar L'Hopital, es decir, puedes ocupar x menos seno, ya, x cubo, x menos seno de x menos seno de x tiende a 0, ya, pongamos x menos seno de x menos seno de x, aquí voy a colocar a la cuarta, aquí le podemos colocar x a la 10, por ejemplo, ahí, ahí. Ya, podría no ser conveniente usar regla del hospital, porque uno tiene que calcular muchas veces la regla del hospital, entonces podría no ser práctico, o derechamente la regla del hospital podría no servir, como en este ejemplo, que es el ejemplo estándar, donde nos sirve la regla del hospital, porque cuando uno calcula la derivada del numerador y del denominador, te queda la misma expresión que antes. ¿Por qué razón? Porque la derivada de esta expresión, ahí,
lo que ocurre al derivar esta expresión es que se incrementa el exponente por la derivada del exponente, y la derivada del exponente sería 2 veces x cuadrado. O sea, la derivada te queda así. Entonces, aplica al orbital esta expresión, la derivada del denominador es 1, y llegamos a la misma, pero con el cuadrado abajo. Ahí. Entonces, uno aplica el orbital de nuevo, te va a quedar que se va a incrementar en q una vez. Entonces, el cálculo del orbital no sirve acá, por la forma que tiene la expresión. Entonces, la regla del orbital no tiene éxito. Entonces, uno dice, bueno, este límite de, llamemos f de x a esta función, llamemos f de x a esto. El detalle es que esta función tiene derivadas. La primera derivada sería, como ahí aparece, e a la menos 1 sobre x por 2 partido por x cuadrado. O sea, f' sería f de x por 2 partido por x cuadrado. Eso vale la derivada de la función. Entonces el límite de f de x partido por x, usando el orbital, nos va a dar límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? De la primera derivada sería 2f de x partido por x cuadrado. Y si uno aplica el orbital de nuevo, nos va a dar la derivada 2x cancela 2 límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? De 2f de, la derivada de f de x es 2 por 2f de x por 1 partido por x cuadrado por el denominador, que quedaría 2x. O sea, hay que calcular el límite de esta expresión. Límite cuando x tiende a 0 de 2f de x partido por x cuadrado. O sea, nos quedamos pegados a lo mismo, ¿no? No es como, porque el orbital nos seguimos dando vueltas en lo mismo, la misma expresión. O sea, llegamos esencialmente al mismo límite, entonces no sirve. No sirve. Llegamos exactamente a lo mismo. ¿Ya? Entonces, ese límite es 0, de hecho, pero por otra razón. ¿Ya? Entonces, la regla del orbital no siempre es útil. Ese es el detalle que hay que tener presente aquí. Bueno, vamos a desarrollar algunos problemas de orbital mañana y algunas otras cosas de razón de cambio que vamos a empezar aquí. Bien. Continuamos con este contenido mañana. ¿Tienen alguna consulta?